de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. 7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Es el pronunciamiento categórico, contundente de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Nacional. Quien habló fue el general de división Nelson Proaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el ámbito militar, el número 1 de la institución militar. El general Nelson Proaño Rodríguez, un mensaje contundente de que las Fuerzas Armadas harán respetar la Constitución e impedirán que aquí se pretenda de nuevo sembrar caos que ya hicieron los políticos. ¿Será posible que alguien se ponga a defender a esta Asamblea Nacional llena de corruptos? ¿Será que hay organizaciones que pretendan salir a defender a ellos? Bueno, en el mundo todo es posible, pero el país tiene que identificar bien eso. 7:54 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Aprendamos a cuidarnos mejor. Esta emisora presenta Cultura del Autocuidado. Muchas personas se preguntan qué conductas deberían modificar para evitar ser víctimas de la delincuencia. No entregar información personal, no facilitar datos personales o familiares por medio de encuestadores, llamados telefónicos o concursos. Asimismo, sabemos que los delincuentes actúan bajo planificación o motivados por la oportunidad. Por lo tanto, es importante que no se publique en redes sociales información de la ubicación geográfica, de nuevas adquisiciones, inmuebles o vehículos. Y ten presente que según las cifras oficiales de los robos a domicilios ocurridos en casas y edificios, 9 de cada 10 ocurrieron en una casa y 1 en un edificio o departamento. Aprendamos de seguridad. Esta emisora presentó Cultura del Autocuidado. Les doy la bienvenida al vuelo. Sabemos la importancia de cada vuelo y en Avianca lo estamos dando todo para que puedas viajar como quieras. Por eso Pablo y Michelle se despiertan antes de que salga el sol y están en el aeropuerto a tiempo para darte la bienvenida, recibir tu equipaje y hacer todo lo necesario para que tu vuelo se acomode mejor a tu experiencia. Porque en Avianca viajas como quieras, pagas por lo que necesitas. Acá seguimos y aquí estamos comprometidos con ser la aerolínea que necesitas hoy. En Avianca estamos todos dando todo. Avianca, miembro de Star Alliance. Es la semana de las mamás de última generación. Mamás que saben que en Marcimex encontrarán las mejores ofertas. Y no se equivocan, porque del 11 al 16 de mayo encontrarán descuentos hasta el 60% y crédito directo sin intereses. Marcimex piensa en ti. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power, poder para cada hoy. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional con sus mejores especialidades. Ostras, pangoras, paellas, carnes importadas Angus y nuestras espectaculares centollas de temporada. El Dorado Restaurante. Celebre sus reuniones sociales, bautizos, primera comunión, bodas en el mejor restaurante de la ciudad. Consulte por nuestros menús exclusivos. Estamos ubicados en la Federico Páez de 14200 y Huanhuiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservas al 098 18 53 652 o al 33 31 486. Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es 3 veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport no irrita los ojos, resiste contigo. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador.
mejor de lo que tiene que ser. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 58 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, con esta novedad del decreto ejecutivo basado en la Constitución, artículo 148, la disolución de la Asamblea Nacional, decreto que fuera firmado esta madrugada por el presidente de la República y anunciado a las 7 de la mañana. Queremos saludar al doctor Ramiro García Falconi, académico, subdecano en la Universidad Central en Jurisprudencia y con amplia experiencia. A ver, doctor García, explíquenos, porque ya vemos en las redes sociales pataleando que esto es inconstitucional, que no hay grave crisis política y conmoción interna, que tiene que pronunciarse la Corte Constitucional. Explíquenos, por favor, lo que implica este decreto presidencial, la disolución de la Asamblea Nacional. Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. Solo una pequeña precisión. Ex subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, terminé mi periodo hace 2 meses. Hoy por hoy me mantengo, eso sí, como catedrático. Muy bien. A ver, la Constitución de Montecristi, en su lógica hiperpresidencialista, otorga al presidente de la República una potestad súper amplia, en el artículo 148, de disolver la Asamblea Nacional bajo el argumento de grave crisis política y conmoción interna. Sin necesidad, si es que invoca esta causal, de obtener un dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. Lo que quiere decir que la Constitución otorga al presidente la potestad de decidir él y solo él si existe la grave crisis política y conmoción interna que justifique decretar la disolución de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, decir que esto es inconstitucional o que la Corte Constitucional debería pronunciarse sobre este tema implica desconocer completamente la norma del artículo 148, darle a la Corte Constitucional una atribución que no tiene y que no la va a asumir, porque, claro, la Corte puede debe dictar un dictamen favorable previo cuando la causal invocada hubiera sido que la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, la causal invocada por el presidente, pues, claramente es potestativa de su cargo, de su dignidad, y no requiere pronunciamiento, no requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Por lo tanto, es un mecanismo que nos puede gustar o no nos puede gustar. A mí en lo personal no me gusta porque, claro, es un mecanismo que establece pues un status quo, un sistema poco democrático al tener un Estado constitucional de derecho sin un órgano legislativo. ¿Verdad? O sea, no me puede gustar en lo político y en lo constitucional, pero de ahí que se diga que el presidente no lo podía hacer, pues no, nada que ver. El presidente tiene la facultad de hacerlo, ha ejercido esta facultad, que además la única limitación que tiene está establecido en el mismo 148 en cuanto que podrá ser ejercida por una sola vez y en los 3 primeros años de su mandato. Así que está objetivamente dentro de los parámetros que establece la norma constitucional. No hay pataleo en este caso. ¿Qué pasa si los asambleístas van a un juez ordinario? Porque ese es el Ecuador, no nos podemos sustraer más allá de la Constitución, lo que hacen los operadores de justicia. O si van a la Corte Constitucional a decir no
no es constitucional el decreto del presidente. Bueno, pueden ir a la Corte Constitucional, que vayan a un juez ordinario y que el juez de Quevedo quiera dejar sin efecto lo dispuesto por el presidente de la República. Bueno, eso sería un papelón, ¿no? Pero aparte de eso obligaría ahí sí a que la Corte Constitucional se pronuncie inmediatamente y claro, esto no tendría ninguna presentación. No hay, sí, como usted dice, esto es del Ecuador, pero lo veo muy poco probable y sería absurdo además. ¿Y la Corte Constitucional qué puede hacer? La Corte Constitucional en este caso lo que tiene que hacer es emitir los dictámenes favorables o no, dependiendo a los decretos leyes de carácter económico urgente que decrete el Ejecutivo. Es decir, como no hay una asamblea, no hay un órgano legislativo, las normas legales solamente podrán referirse a temas económicos urgentes y además sometidos a un dictamen previo de la Corte Constitucional conforme el propio artículo 148 de la Constitución. Y el argumento de que no hay conmoción interna pudiera ser observado, porque eso dice la Constitución. Sí, pero que no hay conmoción interna, ¿de acuerdo a quién? Claro, los asambleístas pueden decir misa. La Constitución dispone que es el presidente de la República el que debe definir si existe conmoción interna para sustentar la disolución de la Asamblea Nacional. Claro, es una atribución extrema que parte de la lógica, insisto, hiperpresidencialista que signó a la Constitución y que signa la Constitución de Montecristi, y que permite que el presidente haga uso de esta atribución muy fuerte, con efectos institucionales muy complejos, pero que es atribución exclusiva del presidente. Que a un asambleísta o a otro no le parezca que existe la grave crisis política y conmoción interna, bueno, puede pensar lo que le dé la gana, eso es cuestión de cada uno. Pero la Constitución establece que quien puede definir eso es el presidente, sin necesidad de dictamen previo ni de la Corte Constitucional, menos del criterio de un asambleísta. Claro, en todo caso, seguramente, porque ya hay anuncios que se han hecho públicos que recurrirían a la Corte Constitucional. ¿Qué debe hacer la Corte Constitucional, insisto, doctor Ramiro García? ¿Recibir esto, demorarse como acostumbra? ¿Esto es urgente? Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al decreto, en 7 días, eso dice el decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Constitución, debiera convocar a elecciones. Si se convoca a elecciones, ¿qué pasa con las autoridades que se vayan contra un proceso eleccionario? Un ministro de Finanzas que no entrega los recursos, un juez que quiera dar una acción jurisdiccional, constitucional a los asambleístas, o la Corte Constitucional que quisiera darle la razón a la Asamblea. ¿Qué pasa? ¿El Consejo Nacional Electoral pudiera actuar contra cualquier autoridad? Por supuesto. A ver, sí, lo que pasa es que el propio Consejo, esto tiene que establecerse dentro del marco de lo racional. El propio Consejo Nacional Electoral debe estar muy claro que no es cuestión de convocar elecciones y vamos a hacer las elecciones de aquí a 3 semanas, porque se establece, el Código de la Democracia establece las condiciones y los pasos que se tienen que dar para que se produzca una elección. Recordemos que para una elección los movimientos y partidos políticos tienen que hacer un proceso de democracia interna para escoger sus candidatos y que ese proceso de democracia interna luego tiene que ser sucedido por todo el calendario electoral y que en tratándose de una elección presidencial que contempla 2 vueltas, pues estamos hablando de entre 6 y 8 meses al menos. Entonces, claro, no es cuestión de voluntad y de decir es que vamos a hacer estas elecciones a toda velocidad y vamos a hacer una elección expresa. Es físicamente imposible, porque además, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar en 7 días y disponer de los recursos necesarios. Y será el gobierno el que tendrá que entregar los recursos necesarios, como en todas las elecciones. Entonces, esto va a ser una elección
Ojo, que no es que estamos hablando de elecciones anticipadas, sino de una elección extraordinaria. ¿Por qué esta diferenciación? Porque mucha gente está pensando que esta es un anticipo de elecciones para los próximos 4 años. No es así. Los asambleístas y el presidente que se elijan en estas elecciones venideras ocuparán su cargo hasta mayo de 2025. Es decir, hasta completar este periodo, y no más que eso. No es que van a ser elegidos para los próximos 4 años. Eso que quede claro. Si uno busca los orígenes de a lo que hemos llegado, doctor Ramiro García, ¿se pudiera señalar, le pregunto, que parte de esta corresponsabilidad tiene la Corte Constitucional, más allá del recurso constitucional de la fiscalización del juicio político al presidente de la República, artículo 129, quizás la Corte Constitucional no es corresponsable también de esto a la vez llevado a esta situación? Bueno, la Corte Constitucional hizo lo que tenía que hacer. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo al procedimiento reglado que establece el juicio político, pues la Corte Constitucional tenía que emitir un dictamen previo de admisibilidad y emitió el dictamen previo de admisibilidad con las limitaciones que tenía la Corte. Es decir, la propia Constitución establece que la Corte no podía, al emitir su dictamen, no puede revisar pruebas, no puede revisar la coherencia entre la acusación y las pruebas. Entonces, claro, ahí es asimismo la Constitución muy laxa a la hora de, y más que laxa, es muy restrictiva en cuanto a las potestades que tiene la Corte Constitucional de decidir sobre un juicio político. La Corte Constitucional se movió dentro de los límites que tenía que moverse, y yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que hizo bien. Ahora, claro, tenemos una clase política inconsciente y la Corte Constitucional no puede constituirse en una suerte de nodriza tuteladora de que nuestros políticos no hagan tonterías. Bien, al doctor Ramiro García Falconi, penalista, ex subdecano en la Universidad Central. Muchas gracias la atención a la revista de Opinión Democracia, Ramiro. Muchas gracias, Miguel. Un honor siempre compartir contigo este espacio y gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, el doctor Ramiro García Falconi, penalista aquí en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8-10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a un diálogo con el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Jorge Benavides. Queremos